la profecía que todos comentan, verdad divina o engaño del enemigo? Hermano, hermana, detente un momento. Respira, porque lo que estoy a punto de compartir contigo no es un mensaje más, no es una palabra cualquiera que se la lleva el viento. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar radicalmente la forma en que disciernes lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Y créeme, en estos tiempos finales, en esta hora de confusión y de señales mezcladas, necesitas más que nunca tener los ojos del Espíritu bien abiertos. ¿Sabes por qué? Porque el diablo también hace profecías, porque el enemigo también anuncia acontecimientos. Y si no tienes discernimiento, si no conoces la palabra, si no estás firme en la roca de Cristo, te vas a tragar cualquier cuento, cualquier revelación bonita, cualquier voz que suene espiritual, pero que no viene del trono de Dios. Hoy quiero hablarte de algo que está en boca de muchos, algo que circula por las redes, que se comparte en los grupos de oración, que tiene a la gente comentando, especulando, preguntándose si es cierto o no. Una supuesta profecía sobre el 31 de diciembre del año 2025, y déjame decirte algo con toda franqueza, con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que suena espiritual viene del cielo, y no toda profecía que se anuncia con bombos y platillos es palabra del Altísimo. La Biblia es clara, contundente, directa, cuando nos advierte en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que Dios mismo, en su infinita sabiduría y su amor por ti, te está diciendo que no te creas todo lo que escuchas, que no te tragues cualquier palabra profética solo porque viene envuelta en lenguaje espiritual, solo porque la persona que la dice ayuna, ora o tiene ministerio. Dios te está diciendo que pruebes, que examines, que confrontes toda palabra con su palabra escrita, con la Biblia, con el testimonio de Jesucristo, porque el enemigo, hermano, hermana, el enemigo es astuto. El diablo no viene con cuernos y tridente anunciando que es el maligno. No. Él se disfraza de ángel de luz, como dice 2 de Corintios 11:14. Él se viste con ropaje espiritual, usa vocabulario cristiano, cita versículos fuera de contexto y lanza profecías que suenan impresionantes, que tocan la curiosidad, que despiertan el morbo, pero que no edifican, no transforman, no llevan a la gente al arrepentimiento ni a la obediencia. Y aquí está el problema, el gran peligro de esta hora. Vivimos en una generación que ama el espectáculo más que la verdad. Una generación que prefiere la emoción antes que la santidad. Que busca señales y prodigios pero no busca la presencia de Dios. Que quiere saber el futuro pero no quiere cambiar el presente. Y el enemigo lo sabe. El diablo conoce perfectamente tus debilidades, tus curiosidades, tus ansias de tener respuestas, de controlar lo que viene, de estar un paso adelante, y por eso te lanza carnada. Te lanza profecías llamativas, fechas específicas, eventos dramáticos, cosas que te hacen sentir que estás en el secreto, que tienes información privilegiada, que conoces los planes de Dios. Pero déjame preguntarte algo con todo respeto, con todo el amor de Cristo. ¿Realmente crees que Dios necesita anunciarte por redes sociales lo que va a pasar el 31 de diciembre? ¿De verdad piensas que el Creador del universo, el que sostiene las estrellas en su mano, el que conoce el número de cabellos en tu cabeza, va a revelar sus planes más importantes a través de mensajes virales y videos sensacionalistas? Escúchame bien. Dios habla, Dios revela, Dios profetiza a través de sus siervos verdaderos. Pero siempre, siempre, siempre lo hace con un propósito claro: llevarte al arrepentimiento, a la santidad, a la preparación espiritual, a la intimidad con Él. Las profecías genuinas de Dios
no te dejan con miedo, con ansiedad, con la mente llena de especulaciones. Las profecías genuinas te llevan de rodillas, te humillan, te confrontan con tu pecado, te empujan a buscar más de su presencia, a vivir en santidad, a estar listo no porque conozcas la fecha, sino porque conoces al dueño de la fecha. Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Sí, Dios revela, pero revela a quien camina con Él, a quien vive en obediencia, a quien tiene un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Ahora bien, hablemos específicamente de esta profecía del 31 de diciembre. ¿Qué dice? ¿Qué anuncia? Sin entrar en todos los detalles, porque no quiero darle más publicidad de la que ya tiene, la esencia es que supuestamente va a suceder algo grande, algo impactante, algo que va a cambiar el mundo tal como lo conocemos. Y la gente pregunta, la gente comenta, la gente se asusta o se emociona. Pero yo te pregunto, ¿dónde está el fundamento bíblico? ¿Dónde está la confirmación en la palabra? ¿Dónde está el fruto de arrepentimiento, de santidad, de temor de Dios que debe producir toda palabra profética verdadera? Porque si una profecía no te lleva a Cristo, si no te hace caer de rodillas, si no te confronta con tu pecado y no te empuja a vivir en santidad, entonces no importa qué tan espiritual suene, no importa quién la diga, no importa cuánta gente la comparta, no es de Dios. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 24, versículos 4 y 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y luego, en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Ves el patrón? ¿Ves la advertencia? No es que tal vez vengan falsos profetas, no es que posiblemente haya engaño. Jesús dice que vendrán, que se levantarán, que engañarán. Es una realidad profética, es una certeza del tiempo final. Y si tú no estás arraigado en la palabra, si no conoces las Escrituras, si tu fundamento no es Cristo, sino las emociones, las experiencias, las revelaciones de otros, entonces eres presa fácil para el engaño. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que mientras la gente está obsesionada con una fecha, con un acontecimiento futuro, con una profecía que puede ser o no ser cierta, están descuidando lo único que realmente importa, su relación con Dios hoy. Están perdiendo el tiempo especulando sobre el mañana cuando no están viviendo en santidad el presente. Están más preocupados por saber qué va a pasar el 31 de diciembre que por saber si están listos para encontrarse con Dios en este momento. Y eso, hermano, hermana, eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Distraerte, desviarte, mantenerte ocupado con cosas secundarias mientras descuidas lo esencial. Porque si el diablo logra que pases más tiempo investigando profecías que orando, más tiempo compartiendo videos que leyendo la Biblia, más tiempo hablando de lo que va a pasar que viviendo en santidad, entonces ya ganó. Ya te tiene donde quiere. Mira, yo no estoy aquí para decirte que esa profecía específica es falsa o verdadera. No soy quien para juzgar el corazón de quien la dio. No sé si esa persona realmente escuchó algo de Dios o si fue su propia imaginación o si fue el enemigo usándola. Lo que sí te puedo decir con toda la autoridad de la palabra es que tu enfoque no debe estar ahí. Tu enfoque debe estar en Cristo. Tu seguridad no debe depender de conocer fechas, sino de conocer al que sostiene el tiempo en sus manos. Tu paz no debe venir de entender todos los misterios proféticos, sino de descansar en el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y déjame llevarte a un ejemplo poderoso en las Escrituras. En Hechos 1, versículos 6 y 7, los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mira qué pregunta tan natural, tan humana.
Ellos querían saber cuándo, querían conocer el momento, querían tener el calendario profético en sus manos. Y escucha la respuesta de Jesús. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Entiendes lo que Jesús les está diciendo? Les está diciendo que dejen de obsesionarse con fechas y tiempos que solo el Padre conoce, y que mejor se enfoquen en lo que sí les toca, recibir poder del Espíritu Santo y ser testigos. Eso mismo te digo hoy. Deja de perder tiempo tratando de descifrar fechas que Dios no te ha revelado. Deja de angustiarte por profecías que pueden ser o no ser de Él. Mejor enfócate en lo que Dios sí te mandó hacer. Buscar su rostro, vivir en santidad, ser lleno del Espíritu Santo, compartir el Evangelio, amar a tu prójimo, perdonar a quien te ha ofendido, romper con el pecado que te tiene atado. Eso es lo que importa, eso es lo que transforma, eso es lo que te prepara no solo para el 31 de diciembre, sino para cualquier día, para cualquier hora en que Él venga. Porque aquí está la verdad más importante, la que muchos están olvidando en medio de tanto ruido profético. Nadie, absolutamente nadie sabe el día ni la hora de la venida del Señor. Mateo 24, versículo 36, lo dice clarísimo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si los ángeles no lo saben, si el mismo Jesús en su humanidad dijo que no lo sabía, ¿cómo va a saberlo un profeta, un pastor, un líder religioso, por más ungido que sea? No lo sabe, no puede saberlo. Y quien dice que lo sabe está mintiendo o está engañado. Ahora, eso no significa que Dios no nos advierta. Claro que nos advierte, claro que nos da señales. Jesús mismo habló de las señales de los tiempos, pero esas señales no son para que hagamos especulación, sino para que vivamos en preparación. No son para que hagamos predicciones, sino para que tengamos convicción. Las señales nos dicen que el tiempo se acerca, que debemos estar despiertos, vigilantes, santos, listos. Pero no nos dan fechas exactas porque Dios no quiere que vivamos ansiosos por el mañana, sino obedientes en el hoy. Y aquí es donde quiero tocarte el corazón con algo muy profundo, muy personal. ¿Sabes por qué tanta gente está obsesionada con profecías sobre fechas específicas? No es porque tengan hambre de Dios, es porque tienen miedo del futuro. No es porque quieran servir a Cristo, es porque quieren controlar lo que viene. Es una manifestación de falta de fe, de falta de confianza en la soberanía de Dios. Porque cuando tú realmente confías en Dios, cuando realmente descansas en su voluntad, no necesitas saber el día exacto de nada, no necesitas tener el calendario profético completo. Te basta con saber que Él tiene todo bajo control, que ningún día te va a tomar por sorpresa si estás viviendo en comunión con Él. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Mira esa palabra. No te apoyes en tu propia prudencia. No trates de resolverlo todo con tu mente. No intentes descifrar todos los misterios de Dios con tu lógica humana. Simplemente confía. Simplemente reconócelo. Simplemente camina en obediencia y Él se encargará del resto. Pero déjame darte también herramientas prácticas para que puedas discernir cuando una profecía viene de Dios o no. Primera, toda profecía verdadera debe estar alineada con la palabra escrita de Dios. Si contradice la Biblia, si añade a la Biblia, si tuerce la Biblia, no es de Dios. Punto. Segunda, toda profecía verdadera glorifica a Cristo, no al profeta. Si la profecía busca engrandecer al mensajero, darle fama, darle seguidores, darle reconocimiento, es sospechosa.
Tercera, toda profecía verdadera produce fruto del Espíritu. Si produce miedo, ansiedad, división, confusión, orgullo espiritual, no es de Dios. Gálatas 5:22 nos dice cuál es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si una profecía no produce esto, recházala. Cuarta, toda profecía verdadera llama al arrepentimiento y la santidad. Los profetas del Antiguo Testamento no andaban dando fechas para entretener a la gente. Andaban llamando al pueblo a volverse a Dios, a dejar la idolatría, a romper con el pecado, a restaurar la justicia. Si una profecía solo te da información pero no te transforma, es vacía. Quinta, toda profecía verdadera se cumple. Deuteronomio 18:22 dice: si el profeta hablara en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Esto es clave. Si alguien ya ha dado profecías con fechas específicas que no se cumplieron, ¿por qué le vas a creer ahora? Si ya falló antes, su credibilidad está rota. Y déjame decirte algo más, que el Espíritu Santo me pone en el corazón. El peligro de estas profecías sensacionalistas no es solo que pueden ser falsas. El peligro es que desvían tu atención de lo que realmente importa. Imagínate que pasas todo el año 2025 esperando que algo grande pase el 31 de diciembre y resulta que no pasa nada. ¿Sabes qué va a pasar entonces? Que vas a sentir decepción, vas a sentir que te mintieron, vas a dudar de Dios. Cuando el problema no fue Dios, el problema fue que le creíste a una voz que no era de Él. Y esa decepción puede enfriarte, puede alejarte de la iglesia, puede hacerte escéptico de todo lo espiritual. O peor aún, imagínate que si pasa algo ese día, algún acontecimiento mundial, algún evento significativo, y tú lo tomas como confirmación de que esa profecía era verdadera. Y entonces le das toda tu confianza, toda tu atención, todo tu seguimiento a esa persona, a ese ministerio, a esa voz. Y poco a poco, sin darte cuenta, esa voz va suplantando la voz de Dios en tu vida. Va tomando el lugar de la Biblia. Va convirtiéndose en tu fuente de revelación, de dirección, de verdad. Y ahí es donde el enemigo te tiene exactamente donde quiere. Porque el plan del diablo no es solo hacerte creer una mentira. Su plan es apartarte de la verdad. Su plan es que tú pongas tu fe en hombres y no en Dios, que pongas tu confianza en profecías y no en la palabra, que busques señales y no busques al Señor. Y cuando eso pasa, hermano, hermana, estás en terreno peligroso. Estás caminando en arenas movedizas espirituales, porque el día que esa voz te falle, el día que esa persona caiga, el día que ese ministerio se corrompa, tu fe se va a tambalear, porque no estaba edificada sobre la roca que es Cristo, sino sobre la arena que son los hombres. Por eso el salmista David, un hombre que conoció profundamente el corazón de Dios, declaró en Salmos 62, versículos 5 y 6, «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. ¿Ves dónde está puesta la esperanza de David? No en profetas, no en señales, no en fechas, en Dios solamente. Y por eso David no resbaló. Por eso David, a pesar de todos sus errores, a pesar de todos sus pecados, siempre volvía a Dios. Porque su fundamento no era su propia fuerza, ni la sabiduría de otros, sino la roca eterna que es el Señor. Y quiero llevarte ahora a algo aún más profundo. Quiero que entiendas la naturaleza del tiempo desde la perspectiva de Dios. Porque nosotros, como seres humanos limitados, vivimos esclavos del reloj, del calendario, de las fechas. Pero Dios existe fuera del tiempo. Segunda de Pedro 3:8 dice, «Mas, oh amados, no ignoréis esto,
que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué significa esto? Que Dios no está apurado, que Dios no tiene prisa, que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y cuando tú tratas de forzar a Dios a que te revele fechas específicas, cuando te obsesionas con saber exactamente cuándo va a pasar algo, estás tratando de meter a Dios en tu cajita humana, en tu comprensión limitada del tiempo. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios opera en otra dimensión. Él ve el principio y el fin simultáneamente. Él conoce cada detalle de cada segundo de cada vida en todo el universo. Y nosotros, en nuestra pequeñez, queremos que Él nos dé una fecha, un horario, una agenda. Es como un niño de 5 años tratando de entender física cuántica. Simplemente no tenemos la capacidad. Y esto no es para frustrarte. Al contrario, es para liberarte. Porque cuando entiendes que Dios tiene el control absoluto del tiempo, que Él ya tiene todo calculado, todo medido, todo perfectamente orquestado, entonces puedes descansar. Entonces puedes dejar de angustiarte por el futuro. Entonces puedes vivir el presente con gozo, con paz, con propósito, sabiendo que cada día que Dios te da es un regalo, una oportunidad, un milagro. El Salmo 31, versículo 15 dice, en tu mano están mis tiempos. Qué belleza hay en esa declaración. Tus tiempos no están en manos de profetas, no están en manos de astrólogos, no están en manos de adivinos ni de reveladores de misterios. Están en la mano de Dios. Y esa mano es poderosa, es amorosa, es justa, es perfecta. Esa mano te sostiene, te guía, te protege, te lleva exactamente a donde necesitas estar en el momento exacto en que necesitas estar ahí. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo vives en estos tiempos de tanta confusión, de tantas voces, de tantas profecías? Te voy a dar una guía clara, práctica, bíblica que puedes aplicar desde hoy mismo. Primero, arraígate en la palabra de Dios. Lee tu Biblia todos los días, no un versículo en una imagen bonita de Instagram, lee capítulos completos. Estudia, medita, memoriza, porque cuando conoces la palabra, cuando la tienes guardada en tu corazón, ninguna mentira te va a engañar, ninguna profecía falsa te va a confundir. Vas a poder discernir al instante cuando algo no cuadra con la verdad de Dios. Salmos 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si quieres luz en estos tiempos oscuros, si quieres dirección en medio de tanta confusión, la respuesta no es buscar más profetas, es buscar más de la palabra. Segundo, cultiva una vida de oración profunda, íntima, constante con Dios. No ores solo cuando tienes problemas. No ores solo cuando necesitas algo. Ora porque Él es digno. Ora porque necesitas su presencia. Ora porque en la oración es donde Él te habla, donde te revela, donde te guía. Y cuando tú tienes una relación real, cercana, personal con Dios, nadie te puede vender un Dios falso. Nadie te puede engañar con revelaciones bonitas, porque tú conoces su voz. Jesús dijo en Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Las ovejas verdaderas reconocen la voz del pastor. Y no solo eso, el versículo 5 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños. Si conoces la voz de Dios, vas a huir de las voces extrañas. Automáticamente, sin titubear, y aquí quiero hacer un paréntesis importante, la oración no es solo hablar, es también escuchar. Vivimos en una generación que ora deprisa, que le lanza a Dios una lista de peticiones y se va corriendo. Pero la verdadera oración incluye silencio, incluye espera, incluye postrarte ante Él y decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha, como hizo el joven Samuel en 1 Samuel 3:9. Y en ese silencio, en esa espera, es donde Dios susurra a tu corazón, no con voces audibles necesariamente, no con visiones espectaculares. Muchas veces es con una paz que inunda tu alma, con una convicción que se siembra en tu espíritu, con una certeza que no puedes explicar, pero que sabes que viene de Él. Primera de Reyes 19, versículos 11 y 12 cuenta la experiencia del profeta Elías. Dios le dijo que se parara en el monte delante de él. Y pasó un gran viento que rompía los montes, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro porque supo que era Dios. Mira esto. Dios no estaba en lo espectacular, en lo dramático, en lo ruidoso. Estaba en el silbo apacible, en el susurro suave, en lo íntimo. Muchas veces estamos tan ocupados buscando lo espectacular, las profecías dramáticas, las revelaciones impresionantes, que nos perdemos el susurro apacible de Dios en nuestra vida diaria. Nos perdemos su voz en la lectura de su palabra. Nos perdemos su dirección en el consejo sabio de un hermano maduro. Nos perdemos su presencia en el momento de adoración genuina, porque estamos buscando fuego, terremoto y viento, cuando Él está hablando en el silbo delicado. Tercero, vive en santidad. No puedes tener discernimiento espiritual si estás viviendo en pecado. No puedes esperar oír claramente de Dios si tu vida es un desastre espiritual. El pecado nubla tu visión. El pecado cierra tus oídos espirituales. El pecado te hace vulnerable al engaño. Primera de Pedro 1, versículos 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una opción, no es para supercristianos, es el llamado de todo creyente. Y cuando vives en santidad, cuando tu vida está limpia delante de Dios, tienes una claridad espiritual que te protege del engaño. Y la santidad, hermano, hermana, no es solo evitar lo malo, es abrazar lo bueno. No es solo decir no al pecado, es decir sí a la justicia. Romanos 12, 1 y 2 nos da una fórmula poderosa. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira esos 3 pasos. Presentarte como sacrificio vivo, no conformarte a este siglo, y transformarte por la renovación de tu entendimiento. Cuando haces esto, cuando vives esto, entonces puedes comprobar cuál es la voluntad de Dios. Entonces tienes el discernimiento para saber qué es de Él y qué no lo es. Pero si estás conformado a este siglo, si tu mente no ha sido renovada, si tu vida no es un sacrificio santo, entonces eres presa fácil para cualquier viento de doctrina, para cualquier profecía atractiva, para cualquier engaño espiritual. Cuarto, rodéate de hermanos maduros en la fe, de una iglesia sana, de líderes que predican la palabra sin adulterarla. No te aísles. No creas que tú solo con tu Biblia es suficiente.
Dios te puso en un cuerpo, en una familia espiritual, y en esa familia hay equilibrio, hay corrección, hay rendición de cuentas. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Necesitas consejeros sabios. Necesitas, hermanos, que te digan la verdad, aunque duela, que te confronten cuando te estás desviando, que te mantengan centrado en Cristo. Y aquí déjame advertirte de algo. No todo el que se llama pastor es pastor verdadero. No todo el que tiene un micrófono tiene autoridad espiritual. No todo el que predica está predicando la verdad. Jesús advirtió en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se ven como ovejas, suenan como ovejas, hasta huelen como ovejas, pero por dentro son lobos. Y el versículo 16 te da la clave para identificarlos. Por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras bonitas, no por sus revelaciones impresionantes, no por cuántos seguidores tienen, por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos que debes buscar en un líder espiritual? Humildad, integridad, servicio desinteresado, vida familiar en orden, manejo sabio del dinero, amor genuino por las almas, sujeción a autoridad, disposición a ser corregido, pasión por la palabra de Dios, vida de oración evidente. Si un líder tiene revelaciones espectaculares, pero su vida personal es un caos, aléjate. Si tiene profecías impresionantes, pero está lleno de orgullo y autopromoción, corre. Si atrae multitudes, pero no produce discípulos maduros, es un lobo disfrazado. Quinto, no tengas miedo de hacer preguntas, no tengas miedo de investigar, no tengas miedo de decir, necesito confirmación cuando escuchas algo que no te cuadra. El apóstol Pablo elogió a los de Berea en Hechos 17:11, porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No aceptaban todo ciegamente, investigaban, comparaban con la palabra, y Pablo, en lugar de ofenderse, los elogió. Eso es madurez espiritual. Eso es discernimiento sano. Pero también déjame decirte esto. Hay una diferencia entre tener discernimiento sano y tener un espíritu crítico. El discernimiento busca la verdad con humildad. El espíritu crítico busca errores con orgullo. El discernimiento examina todo y retiene lo bueno, como dice Primera de Tesalonicenses 5:21. El espíritu crítico rechaza todo porque nada es suficientemente bueno. El discernimiento protege al rebaño. El espíritu crítico divide al rebaño. Así que cuando examines una profecía, cuando pruebes una enseñanza, hazlo con la actitud correcta. No como un fiscal buscando culpables, sino como un hijo de Dios buscando verdad. Y ahora quiero hablarte directamente a ti, que quizás ya compartiste esa profecía, que ya te la creíste, que ya estás esperando que algo pase el 31 de diciembre. No te estoy condenando, no te estoy juzgando. Te estoy llamando a que lo pongas todo en la balanza de la palabra. Te estoy invitando a que hagas una pausa, a que vayas delante de Dios en oración y le preguntes a Él si esa palabra es verdad o no. Y si Dios te confirma que no lo es, ten el valor de rectificar. Ten la humildad de decir me equivoqué, me dejé llevar por la emoción, por la curiosidad, por el morbo. No hay vergüenza en reconocer un error. La vergüenza está en persistir en él cuando Dios ya te mostró la verdad. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto aplica también a errores. Si te equivocaste creyendo algo falso, confiésalo. Si compartiste algo que no era de Dios, reconócelo, apártate de ello. Y Dios, en su inmensa misericordia, no solo te perdonará,
sino que te usará como testimonio para otros que también fueron engañados. Y si eres de los que están promoviendo esas profecías, si eres de los que están compartiendo videos, mensajes, predicciones sin fundamento bíblico sólido, te hablo con todo el amor de Cristo, pero también con toda la firmeza que demanda la palabra. Detente. Porque dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Enseñar, profetizar, hablar en nombre de Dios no es un juego, no es para ganar seguidores, no es para sentirte importante, es una responsabilidad tremenda, un peso enorme, un llamado que requiere temor de Dios, santidad y humildad. Ezequiel 13, versículos 2 y 3 pronuncia un juicio severo contra los falsos profetas. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. ¿Entiendes la gravedad? Profetizan de su propio corazón, andan en pos de su propio espíritu, no han visto nada de Dios, pero hablan como si lo hubieran visto, y Dios dice, ay de ellos, no es una bendición, es un ay, es un juicio, es una advertencia terrible. Así que si estás usando el nombre de Dios para promover mentiras, aunque sea sin querer, aunque sea por ignorancia, vas a dar cuentas. Y créeme, no quieres estar en esa posición. Mejor es quedarse callado que hablar presuntuosamente en nombre del Señor. Proverbios 17:28 dice, aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Pero si eres de los que están confundidos, de los que no saben qué creer, de los que están cansados de tanto ruido, de tanta señal, de tanta profecía, déjame darte una palabra de paz. Jesús dijo en Juan 14, versículos 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira la promesa de Jesús, Él va a volver. Eso es seguro, eso es certero, eso es innegociable. No necesitas una profecía del 31 de diciembre para confirmarlo. Jesús mismo lo prometió. Y Él no miente. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no lo ejecutará. Entonces tu enfoque, tu esperanza, tu preparación no debe estar en una fecha, debe estar en una persona, Jesucristo. Él es tu roca, Él es tu salvación, Él es tu esperanza. Y cuando Él venga, sea el 31 de diciembre del 2025, o sea, en 100 años más, lo único que va a importar es si estabas listo, si tu vida estaba en orden, si habías hecho las paces con Dios, si habías recibido a Cristo como tu Salvador, si habías vivido en obediencia a su palabra, todo lo demás, todas las especulaciones, todas las profecías, todas las fechas van a ser irrelevantes. Y quiero cerrar este mensaje llevándote a una parábola poderosa que Jesús contó en Mateo 25. Es la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Todas esperaban al novio, todas tenían lámparas. Todas se durmieron porque el novio tardaba. Pero cuando se oyó el grito a la medianoche, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Solo 5 estaban preparadas. Solo 5 tenían aceite en sus lámparas. Las otras 5, las insensatas, tuvieron que salir corriendo a buscar aceite. Y mientras fueron, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Entiendes la lección?
no es sobre saber la hora exacta. Todas las vírgenes se durmieron porque el novio tardó más de lo esperado. Ninguna sabía el momento exacto, pero unas estaban preparadas y otras no. Unas tenían aceite, que representa al Espíritu Santo, la relación viva con Dios, la preparación espiritual. Las otras tenían la apariencia, la lámpara, la religiosidad, pero no tenían el aceite, no tenían la sustancia, no tenían la realidad espiritual. Y cuando las insensatas finalmente llegaron y tocaron la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Jesús da la respuesta más escalofriante de todas. De cierto os digo que no os conozco. No dijo, llegaron tarde. No dijo, no calcularon bien la hora. Dijo, no las conozco. Porque el problema no era de timing, era de relación. Ellas no lo conocían y él no las conocía. Tenían religión, pero no tenían relación. Así que te hago una pregunta final, la más importante de todas. ¿Estás listo? No para el 31 de diciembre. ¿Estás listo para encontrarte con Dios en este momento? Si Él viniera ahora mismo, si tu corazón se detuviera ahora mismo, ¿tendrías paz? ¿Tendrías la certeza de que vas a estar con Él en la eternidad? ¿Te diría Él, bien, buen siervo y fiel, o te diría, nunca te conocí? Porque esa es la única pregunta que importa. Esa es la única fecha que deberías estar preocupándote. El día de tu encuentro con Dios. Y ese día puede ser hoy, puede ser mañana. No lo sabes. Por eso Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de volver a Dios con todo tu corazón. No esperes al 31 de diciembre para buscar a Dios. No esperes a que pase algo grande para tomar en serio tu vida espiritual. Búscalo ahora. Arrepiéntete ahora. Entrega tu vida ahora. Rompe con el pecado ahora. Perdona ahora. Reconcíliate ahora. Porque hoy, en este momento, tienes la oportunidad. Mañana no está garantizado. Entonces te invito a que hagas algo conmigo en este momento. Donde quiera que estés, haz una pausa, cierra tus ojos si puedes y háblale a Dios con sinceridad total, con el corazón completamente abierto. Dile, Señor, perdóname por haberme distraído con tantas voces. Perdóname por haber buscado señales más que tu presencia. Perdóname por haber vivido más preocupado por el futuro que por mi obediencia hoy. Pero en este momento, yo decido poner mi fe en ti y solo en ti. Decido arraigarme en tu palabra. Decido vivir en santidad. Decido prepararme no para una fecha, sino para encontrarme contigo. Ayúdame a discernir lo verdadero de lo falso. Ayúdame a conocer tu voz por encima de todas las demás voces. Ayúdame a no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Llena mi lámpara con tu aceite. Enciende mi corazón con tu fuego. Dame un hambre insaciable por tu presencia. Y que mi vida, desde hoy hasta el día en que me llames a tu presencia, sea un testimonio vivo de que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi todo. Y si hay algo en tu vida que necesitas cambiar, si hay un pecado que necesitas confesar, si hay una relación que necesitas restaurar, si hay una obediencia que has estado posponiendo, si hay un perdón que necesitas dar o recibir, hazlo ahora. No esperes, no pospongas, no juegues con la gracia de Dios, porque la vida no se trata de conocer profecías, se trata de conocer al profeta mayor, al que es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que fue, el que es y el que ha de venir. Se trata de vivir cada día como si fuera el último, no con miedo paralizante, sino con propósito ardiente, con pasión desbordante, con santidad radiante, con amor incondicional. Que estas palabras no se queden solo en tu mente.
que penetre en tu corazón como espada de doble filo, que transformen tu vida desde los cimientos, que te lleven a una rendición total, absoluta, completa a los pies de Cristo. Porque ese es el único lugar seguro cuando todo tiembla. Ese es el único fundamento que nunca va a fallar cuando vengan las tormentas. Y cuando vengan más profecías, y créeme que vendrán, cuando surjan más voces, y seguro que surgirán, cuando aparezcan más señales, y sin duda aparecerán, tú vas a estar firme, inamovible, inquebrantable, porque tu roca no es una fecha, ni una profecía, ni una revelación humana, tu roca es Cristo Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. No la paz que da el mundo, que depende de circunstancias y de conocer el futuro, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que viene de descansar en sus brazos eternos, la paz que permanece aunque el mundo se desmorone, porque sabes que Él tiene el control. Amén y amén. ¿Sabes cuál es el error más grande que cometen los padres de familia en este tiempo? Obligar a sus hijos a ir a la iglesia. Sí, así como lo oyes. Obligarlos, arrastrarlos, forzarlos a sentarse en una banca mientras su corazón está a kilómetros de distancia de Dios. Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos se alejan de la fe, apenas cumplen 18 años, por qué abandonan todo lo que les enseñamos, por qué ya no quieren saber nada de Cristo. Hoy vas a descubrir qué es lo que Dios realmente te está pidiendo que hagas, y te prometo que cuando lo entiendas, tu familia jamás volverá a ser la misma. Escúchame bien, porque esto que voy a compartir contigo no es una opinión mía, no es un invento, no es una estrategia humana. Esto es revelación pura de la palabra de Dios. Y si prestas atención con el corazón abierto, si dejas que el Espíritu Santo ministre en lo profundo de tu ser, algo va a cambiar en ti hoy mismo, algo va a romperse, algo va a nacer, algo va a transformarse, porque cuando la palabra de Dios llega con poder, nada permanece igual. Voy a llevarte a un pasaje bíblico que la mayoría de la gente conoce, pero que pocos realmente comprenden. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9. Y dice así la palabra del Señor: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Te das cuenta de lo que Dios está diciendo aquí? Fíjate bien. Dios no le está diciendo a Israel, lleva a tus hijos al templo cada 8 días y asunto arreglado. No. Dios está revelando algo mucho más profundo, algo que va directo al corazón de lo que significa ser familia bajo el pacto divino. Dios está diciendo, vive mi palabra en tu casa, háblala en tu camino, respírala cuando te acuestes, despiértate con ella en tus labios, que tu vida entera sea un testimonio vivo de mi presencia. Y aquí está el secreto que muchos no entienden. Tus hijos no necesitan que los lleves a la iglesia. Tus hijos necesitan ver a Dios en ti. No necesitan un sermón de 40 minutos cada domingo. Necesitan ver 40 minutos de tu vida transformada cada día. Necesitan escuchar cómo hablas de Dios mientras preparan la cena juntos. Necesitan verte orar cuando las cosas se ponen difíciles. Necesitan sentir la presencia de Dios en el ambiente de tu hogar, no porque tú se los impongas, sino porque ellos la respiran naturalmente, porque está ahí, porque es real. Déjame explicarte algo fundamental.
La fe no se hereda como se hereda el color de ojos o el apellido familiar. La fe no pasa de generación en generación de manera automática. La fe se transmite a través del testimonio, a través del ejemplo, a través de la coherencia entre lo que predicas y lo que vives. Y aquí es donde muchos padres fallan rotundamente. Van a la iglesia el domingo, alaban a Dios con las manos levantadas, lloran durante la alabanza, dicen amén a cada palabra del predicador, pero el lunes en la mañana, cuando el jefe los trata mal, maldicen. El martes, cuando el vecino los ofende, responden con venganza. El miércoles, cuando el dinero no alcanza, entran en pánico y desesperación. El jueves, cuando surge un conflicto familiar, explotan en ira. Y el viernes, cuando tienen tentación, caen una y otra vez. ¿Y qué ven tus hijos? ¿Ven a alguien que habla de Dios pero no vive con Dios? ¿Ven a alguien que predica una cosa pero practica otra? ¿Ven religión sin poder, palabras sin sustancia, formas sin contenido? Y créeme, no hay nada más peligroso para la fe de un joven que ver la hipocresía en sus propios padres, porque ellos no van a rechazar a Dios, van a rechazar la versión falsa de Dios que tú les mostraste. Van a rechazar esa fe vacía, superficial, dominical, esa fe de conveniencia que solo funciona dentro de las cuatro paredes de un templo. Pero ahora escucha la buena noticia. Cuando tú realmente vives lo que crees, cuando tu fe es auténtica, cuando Dios es real en tu vida cotidiana, tus hijos lo van a notar. No tienes que obligarlos a nada. No tienes que amenazarlos ni manipularlos emocionalmente. No tienes que usar el miedo ni la culpa, porque la presencia genuina de Dios en tu vida es magnética, es atractiva, es irresistible. Tus hijos van a querer lo que tú tienes. Van a buscar lo que tú encontraste. Van a anhelar esa paz que ven en ti cuando todo el mundo está en caos. Mira, déjame ponerte un ejemplo práctico. Imagínate que tienes un restaurante y la comida que sirves es deliciosa, está llena de sabor, está preparada con amor, con ingredientes frescos, con sazón perfecta. Necesitas obligar a la gente a que vaya a comer a tu restaurante. ¿Necesitas pararlos en la calle y arrastrarlos? No, porque la gente que prueba tu comida se lo va a contar a otros, y otros vendrán por voluntad propia, atraídos por la reputación, por el testimonio de quienes ya comieron ahí. Pero ahora imagínate que tu comida es horrible, que está descompuesta, que sabe mal, que nadie disfruta comerla. Puedes obligar a tu familia a sentarse en tu mesa, puedes forzarlos a tragar aunque no quieran, puedes amenazarlos y castigarlos si no comen. Pero en cuanto tengan la oportunidad de escapar, lo harán. Y nunca más querrán regresar a tu restaurante. Así funciona con la fe. Si lo que tú ofreces en tu vida es auténtico, poderoso, transformador, tus hijos lo van a querer. Pero si lo que ofreces es religiosidad vacía, tradición muerta, reglas sin relación, en cuanto puedan, van a huir y no los puedes culpar. Ahora, quiero que entiendas algo importantísimo. Cuando Dios dice en Deuteronomio que estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, no está hablando de una clase de doctrina aburrida. Está hablando de conversaciones naturales, orgánicas, llenas de vida. Está hablando de que mientras caminas con tu hijo al parque, le enseñes cómo Dios creó los árboles. Está hablando de que cuando se enferme, ores con él y le enseñes a confiar en el Dios que sana. Está hablando de que cuando tengan una dificultad económica, en lugar de entrar en pánico, te arrodilles con tu familia y le muestres cómo se ora con fe. La Biblia dice, al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabes lo que esto significa? Que la palabra de Dios debe ser lo último que tus hijos escuchen antes de dormir y lo primero que escuchen al despertar. No me refiero a que les leas la Biblia completa cada noche. Me refiero a que tu vida esté tan empapada de Dios
que naturalmente cuando les des las buenas noches, hables bendición sobre ellos. Que cuando los despiertes en la mañana, declares la protección y el favor de Dios sobre su día. ¿Cuántos padres aquí han perdido esa costumbre? ¿Cuántos simplemente dicen, apúrate que se te hace tarde para la escuela, pero nunca dicen que Dios te bendiga hoy, hijo, que su presencia te acompañe, que encuentres favor en todo lo que hagas? Hemos perdido el hábito de bendecir a nuestros hijos. Hemos perdido el hábito de orar sobre ellos. Hemos perdido el hábito de declarar vida y propósito sobre sus vidas. Y después nos sorprendemos cuando crecen sin identidad, sin dirección, sin propósito. Déjame llevarte a otro pasaje que va a revolucionar tu manera de pensar. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, Josué hace una declaración poderosa. Dice, «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». ¿Captaste eso? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no dijo, yo obligaré a mi casa a servir a Jehová. No dijo, yo arrastraré a mi familia al templo cada semana. Dijo, y mi casa. Él iba adelante. Él marcaba el ejemplo. Él establecía el estándar. Y su casa lo seguía, no por obligación, sino porque vieron en él algo que valía la pena seguir. Esto es liderazgo espiritual genuino. El liderazgo espiritual no es dictadura, no es imposición, no es control. El liderazgo espiritual es influencia a través del ejemplo. Es ganar el derecho de ser escuchado a través de una vida que respalde tus palabras. Es vivir de tal manera que tu familia diga, yo quiero lo que mi papá tiene, yo quiero esa paz que tiene mi mamá, yo quiero conocer a ese Dios que transforma vidas. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que el liderazgo espiritual en el hogar significa ser el que más grita, el que más castiga, el que más impone reglas. No. El liderazgo espiritual significa ser el primero en arrodillarte, ser el primero en perdonar, ser el primero en humillarte cuando te equivocas, ser el primero en buscar a Dios cuando hay crisis, ser el ejemplo vivo de lo que significa seguir a Cristo. Escúchame bien, porque esto es crucial. Tus hijos no necesitan un padre perfecto o una madre perfecta. Necesitan un padre honesto y una madre honesta. Necesitan ver que cuando te equivocas lo reconoces. Necesitan ver que cuando caes te levantas. Necesitan ver que tu fe no depende de que todo esté bien, sino que tu fe es real precisamente cuando todo está mal. Mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Fíjate en esto, sean ganados sin palabra por la conducta, no por los sermones, no por las peleas, no por las amenazas, por la conducta, por el testimonio, por la vida transformada. ¿Sabes cuántas esposas están tratando de cambiar a sus maridos a punta de regaños? ¿Cuántas están citando versículos bíblicos como si fueran armas? ¿Cuántas están tratando de forzar a sus esposos a ser espirituales? Y Dios dice, no, hija, deja que tu vida hable. Deja que tu paz en medio de la tormenta sea el sermón. Deja que tu amor incondicional sea la predicación. Deja que tu fe inquebrantable sea el testimonio que lo convenza. Y lo mismo aplica para los hijos. No los vas a cambiar a base de sermones, no los vas a transformar a base de obligaciones religiosas. Los vas a impactar cuando vean en ti algo sobrenatural, algo que no se puede explicar con lógica humana.
cuando vean que tu gozo no depende de las circunstancias, cuando vean que tu paz sobrepasa todo entendimiento, cuando vean que en medio de la prueba tú sigues adorando, cuando vean que en medio de la escasez tú sigues confiando, cuando vean que en medio del dolor tú sigues creyendo. Ahora, quiero que entiendas algo muy importante. Esto que te estoy compartiendo no significa que nunca más lleves a tus hijos a la iglesia. No estoy diciendo eso. La congregación es importante, la comunidad de fe es fundamental, la enseñanza corporativa es necesaria. Lo que estoy diciendo es que la iglesia nunca puede sustituir lo que debe suceder en tu hogar. La iglesia es un complemento, no un reemplazo. Es un refuerzo, no la base. La base de la fe de tus hijos se construye en casa, en la sala, en la cocina, en el carro, en las conversaciones del día a día. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sí, la Biblia nos manda a congregarnos, pero fíjate que dice exhortándonos unos a otros. La iglesia es donde nos edificamos mutuamente, donde nos fortalecemos en comunidad, donde usamos nuestros dones para servir al cuerpo de Cristo. Pero si tú llegas a la iglesia como una tumba espiritual, si no hay vida en ti durante la semana, una hora de servicio el domingo no va a cambiar nada. Piénsalo así. Imagínate que tienes una planta en tu casa y esa planta necesita agua, luz solar, nutrientes. ¿Qué pasaría si la riegas solamente una vez a la semana? Probablemente sobreviva, pero no va a florecer, no va a dar fruto, va a estar marchita. Tu vida espiritual es esa planta. Y la vida espiritual de tu familia también. No pueden sobrevivir con una sola dosis semanal de Dios. Necesitan riego constante, luz constante, nutrientes constantes. Y aquí viene algo que va a incomodar a muchos. ¿Sabes por qué tantos jóvenes se están alejando de la iglesia hoy en día? No es porque el mundo sea más atractivo, no es porque la tecnología los haya distraído. No es porque la cultura moderna sea más fuerte, es porque vieron en sus hogares una fe falsa. Vieron padres que cantaban en la iglesia pero gritaban en la casa. Vieron madres que alzaban las manos en adoración pero alzaban la voz en crítica y murmuración. Vieron familias que parecían perfectas en el templo pero estaban destruidas en privado. Y cuando un joven descubre que todo era actuación, que todo era fachada, que todo era hipocresía, se va. No se va de Dios, se va de la mentira, se va de la falsedad, se va de la religión vacía. Y no lo puedes culpar porque Jesús mismo tuvo las palabras más duras para los religiosos hipócritas. En Mateo capítulo 23 Jesús les dice a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando». ¿Sabes lo que esto significa? Que tu hipocresía no solo te afecta a ti, está cerrando el cielo para tus hijos. Tu doble vida no solo está arruinando tu relación con Dios, está destruyendo la posibilidad de que tus hijos conozcan al Dios verdadero, porque están viendo una caricatura de Dios a través de ti, una versión distorsionada, una imagen falsa. Y cuando rechacen esa imagen, pensarán que están rechazando a Dios, cuando en realidad solo están rechazando la mentira que les presentaste. Pero hay esperanza. Siempre hay esperanza con Dios. Porque el Dios que nos llama también nos capacita. El Dios que nos manda a ser ejemplo también nos transforma para poder serlo. No tienes que ser perfecto para empezar, solo tienes que ser genuino. No tienes que tener todas las respuestas, solo tienes que tener una fe auténtica. No tienes que aparentar que nunca luchas. Solo tienes que mostrar que cuando luchas, Dios te sostiene. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. ¿Captaste eso? Somos transformados.
No nos transformamos a nosotros mismos, Dios nos transforma. Pero hay una condición: estar mirando su gloria, estar en su presencia, estar buscándolo constantemente. Y cuando tú estás siendo transformado, cuando tú estás en ese proceso de santificación genuina, tus hijos lo van a notar, van a ver el cambio, van a ver cómo cada día te pareces más a Cristo, van a ver cómo esa ira que antes te dominaba, ahora está controlada, van a ver cómo esa ansiedad que antes te consumía, ahora está rendida a Dios. Van a ver cómo ese orgullo que antes te cegaba, ahora está quebrantado en humildad. Y déjame decirte algo más. Cuando tus hijos vean tu transformación genuina, cuando vean que no es actuación sino realidad, algo va a despertar en ellos. Porque Dios puso en el corazón de cada ser humano un anhelo por lo eterno, un hambre por lo espiritual, una sed por lo divino. Y cuando ven esa sed siendo saciada en tu vida, cuando ven ese hambre siendo satisfecha en ti, ellos van a querer lo mismo. No porque se lo impongas, sino porque el testimonio de tu vida será tan poderoso que los va a atraer irresistiblemente. Entonces, ¿qué es lo que realmente debes hacer en lugar de obligar a tus hijos a ir a la iglesia? Número 1, conviértete tú mismo en una carta viva. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Tu vida es una carta que tus hijos están leyendo todos los días. ¿Qué mensaje están recibiendo? Están leyendo acerca de un Dios poderoso, amoroso, fiel, o están leyendo acerca de religión vacía, palabras huecas, promesas rotas. Número 2, establece un altar en tu casa. No me refiero a un altar físico necesariamente, aunque puedes tener un lugar específico para orar. Me refiero a que establezcas un tiempo diario, sagrado, donde tu familia se reúne para buscar a Dios. Puede ser en la mañana antes de que todos salgan, puede ser en la noche antes de dormir, pero que sea consistente, que sea real, que sea poderoso. No tiene que ser largo, puede ser 15 minutos, pero que sean 15 minutos donde el cielo se abre, donde la presencia de Dios llena tu hogar, donde tus hijos aprenden a buscar a Dios por sí mismos. Y escúchame, cuando establezcas ese altar familiar, no lo hagas como una obligación religiosa más. Hazlo con pasión, con vida, con expectativa. Que tus hijos vean que para ti no es una carga, es un privilegio. Que no es un ritual vacío, es un encuentro genuino con el Dios vivo. Porque si tú lo haces con desgano, con fastidio, como cumpliendo un requisito, ellos lo van a percibir y lo van a rechazar. Pero si lo haces con gozo, con emoción, con hambre espiritual, ellos lo van a captar y se van a contagiar de ese mismo fuego. Número 3. Habla de Dios naturalmente. No esperes a tener un momento de enseñanza formal. Habla de Dios mientras lavan los platos juntos. Habla de Dios mientras van en el carro. Habla de Dios cuando ven algo hermoso en la naturaleza. Habla de Dios cuando enfrentan un problema. Que Dios no sea un tema del domingo, que Dios sea parte de todas tus conversaciones, de todas tus decisiones, de toda tu vida. Y esto es importantísimo, no hables de Dios como si fuera un concepto abstracto o una doctrina teológica. Habla de Dios como alguien real, alguien presente, alguien activo en tu vida. Comparte testimonios de cómo Dios contestó tu oración esa mañana. Cuéntales cómo Dios te habló mientras leías la Biblia. Relátales cómo Dios te dio sabiduría en una decisión difícil. Que tus hijos crezcan escuchando historias actuales, frescas, vivas de lo que Dios está haciendo hoy, no solo historias del pasado bíblico. Número 4. Deja que tus hijos vean tu vida de oración. No estoy diciendo que ores solo para que te vean, eso sería hipocresía. Pero deja que te vean orando, que te encuentren de rodillas en tu cuarto, que escuchen cuando intercedes por ellos, que sepan que tú buscas a Dios no solo en la iglesia, sino en secreto, en lo íntimo,
cuando nadie te está viendo excepto Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público». Que tus hijos vean las recompensas públicas de tu oración secreta. Número 5. Muestra vulnerabilidad espiritual. No tengas miedo de admitir cuando no sabes algo. No tengas miedo de decir, yo también estoy luchando con esto, pero estoy confiando en que Dios me va a ayudar. Esto no te hace débil, te hace real. Tus hijos necesitan ver que la vida cristiana no es una actuación de perfección, es un caminar honesto con un Dios perfecto. Y cuando muestres vulnerabilidad, también muéstrales tu fe en medio de esa vulnerabilidad. Cuando estés pasando por un momento difícil y tus hijos lo sepan, deja que también vean cómo te aferras a Dios en ese momento. Deja que escuchen tus oraciones de fe cuando todo parece imposible. Deja que vean cómo declaras la palabra de Dios cuando las circunstancias dicen lo contrario. Porque así es como se forma la fe genuina, viendo a alguien que confía en Dios no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando todo va mal. Número 6. Celebra los testimonios. Cuando Dios responda a una oración, celébralo. Cuando Dios provea de manera milagrosa, reconócelo. Cuando Dios traiga sanidad o restauración, dale la gloria públicamente en tu familia. Que tus hijos crezcan escuchando historias de lo que Dios ha hecho, no cuentos de hadas, sino testimonios reales de tu vida, de tu familia, de tu experiencia con Dios. Y no solo celebres los testimonios grandes, celebra también las pequeñas misericordias de Dios. Celebra cuando Dios te da paz en medio de una situación estresante. Celebra cuando Dios te da una palabra de aliento justo cuando la necesitabas. Celebra cuando Dios provee de maneras inesperadas, porque cuando tus hijos crecen en un ambiente donde constantemente se reconoce la mano de Dios, aprenden a ver a Dios en todo, a esperarlo en todo, a confiar en Él para todo. Número 7. Sé paciente. La transformación no sucede de la noche a la mañana. Puede que hayas fallado durante años, puede que tus hijos ya estén alejados. No te desesperes. Dios es especialista en restaurar lo que el diablo robó. Joel capítulo 2 versículo 25 dice, «Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta». Dios puede restaurar el tiempo perdido. Dios puede alcanzar a tus hijos incluso si están lejos. Pero empieza por ti. Empieza por tu transformación. Empieza por tu genuinidad. Y mientras esperas ver el fruto de tu transformación en la vida de tus hijos, no te desanimes. Sigue orando, sigue creyendo, sigue viviendo en obediencia, porque hay algo que debes entender. Tu obediencia a Dios no depende de la respuesta de tus hijos. Tú debes vivir para Dios porque Él es digno, no porque tus hijos respondan de la manera que esperas. Y cuando vives con esa convicción, cuando tu fe no está condicionada a los resultados que ves, es cuando Dios realmente puede obrar de manera poderosa. Ahora déjame hablarte de algo que muchos padres no entienden. Hay una diferencia entre enseñar religión y transmitir fe. La religión se enseña con reglas, la fe se transmite con relación. La religión dice, tienes que hacer esto. La fe dice, mira lo que Dios hizo por mí. La religión produce obligación, la fe produce adoración. La religión crea esclavos, la fe crea hijos. La religión construye muros, la fe construye puentes. ¿En cuál has estado operando? ¿Les has dado religión o les has mostrado fe? Porque tus hijos no necesitan más religión. El mundo ya está lleno de religión. Necesitan fe viva, fe auténtica, fe que transforma, fe que libera, fe que sana, fe que restaura. Y esa fe solo la pueden recibir si primero la ven en ti. ¿Sabes?
me duele el corazón cuando veo familias desmoronándose espiritualmente, cuando veo padres desesperados porque sus hijos ya no quieren saber nada de Dios, cuando veo jóvenes enojados con la iglesia porque crecieron viendo mentira en lugar de verdad. Pero también me llena de esperanza cuando veo familias siendo restauradas, cuando veo padres que deciden cambiar, cuando veo hogares siendo transformados por el poder de Dios. Y quiero que sepas que no es tarde para ti. No importa cuánto tiempo hayas desperdiciado, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa qué tan lejos estén tus hijos. Dios es más grande que todo eso. Pero tienes que empezar hoy, no mañana, hoy, no el próximo lunes, hoy, ahora mismo. Mira, hay algo poderoso en el ahora de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No dice mañana, dice ahora. No dice cuando te sientas listo, dice ahora. No dice cuando las circunstancias sean perfectas, dice ahora, porque Dios opera en el presente, Dios se mueve en el ahora, Dios transforma en el hoy. Entonces, aquí está el llamado de Dios para ti en este día. Primero, arrepiéntete de cualquier hipocresía. Si has estado viviendo una doble vida, si has estado aparentando algo que no eres, arrepiéntete genuinamente delante de Dios. Y si es necesario, pide perdón a tus hijos. Si escuchaste bien. Si tus hijos son suficientemente grandes para entender, siéntate con ellos y diles, hijo, hija, perdóname. He estado tratando de enseñarte acerca de Dios, pero no he sido un buen ejemplo. Quiero cambiar. Y te pido que me des otra oportunidad para mostrarte quién es Dios realmente. Y déjame decirte algo, cuando tú te humillas de esa manera delante de tus hijos, cuando reconoces tus errores con honestidad, estás haciendo algo tremendamente poderoso. Les estás mostrando que la vida cristiana no es acerca de ser perfecto, es acerca de ser genuino. Les estás enseñando que cuando fallamos no nos escondemos, nos arrepentimos. Les estás demostrando que el orgullo no tiene lugar en el reino de Dios, que la humildad es la puerta a la restauración. Y créeme, ese acto de humildad va a ser más por la fe de tus hijos que 1000 sermones perfectos. Segundo, comprométete a una vida de oración diaria. No estoy hablando de una oración mecánica de 30 segundos antes de comer. Estoy hablando de tiempo real con Dios, donde tu corazón se derrama delante de Él, donde intercedes por tu familia, donde buscas dirección para tu hogar. Estoy hablando de levantarte más temprano si es necesario, de apagar la televisión, de dejar el celular a un lado, de priorizar tu tiempo con Dios por encima de cualquier otra cosa. Porque aquí está la verdad, nunca vas a tener tiempo para Dios, tienes que hacer tiempo para Dios. El diablo se va a encargar de mantener tu agenda tan llena, tu vida tan ocupada, tu mente tan distraída, que siempre vas a tener una excusa para no buscar a Dios. Pero cuando tú decides que tu relación con Dios es tu prioridad número 1, cuando tú estableces que nada es más importante que tu tiempo de intimidad con Él, todo lo demás empieza a acomodarse en su lugar correcto. Tercero, establece ese altar familiar. Reúne a tu familia aunque sea una vez al día. Puede ser breve, pero que sea poderoso. Lean un pasaje bíblico, compartan lo que Dios está haciendo en sus vidas, oren juntos, que tus hijos crezcan sabiendo que en tu casa Dios no es visita, es el dueño, y cuando establezcan ese altar familiar, inviten al Espíritu Santo a estar presente. No se conformen con un ritual religioso, busquen la presencia genuina de Dios, porque cuando el Espíritu Santo llena un hogar, todo cambia. La atmósfera cambia, las conversaciones cambian, las relaciones cambian, los corazones cambian, y tus hijos van a crecer anhelando esa presencia, buscando esa presencia, necesitando esa presencia en sus propias vidas. Cuarto, vive lo que predicas. Que haya coherencia entre lo que dices y lo que haces.
Que tu palabra tenga peso porque está respaldada por tu vida. Que cuando hables de perdón, tus hijos te hayan visto perdonar. Que cuando hables de generosidad te hayan visto dar. Que cuando hables de fe te hayan visto confiar en Dios en medio de la crisis. Y esto significa que tienes que ser intencional con tu vida. Tienes que estar consciente de que cada acción, cada palabra, cada reacción está enseñándoles algo a tus hijos. Cuando alguien te trata mal y tú respondes con gracia, les estás enseñando acerca del amor de Cristo. Cuando tienes una necesidad y confías en Dios, en lugar de entrar en pánico, les estás enseñando acerca de la fidelidad de Dios. Cuando experimentas una desilusión y mantienes tu fe, les estás enseñando acerca de la soberanía de Dios. Y quinto, confía en el proceso. Dios está trabajando, aunque no lo veas todavía. Dios está obrando, aunque parezca que nada está cambiando. Dios tiene un plan para tu familia, y ese plan es bueno, como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no te está mintiendo. Dios no te está engañando. Dios no te ha olvidado. Él tiene un plan y ese plan se está cumpliendo aunque tú no lo veas todavía. Él está trabajando en el corazón de tus hijos aunque ellos parezcan duros. Él está preparando el camino aunque parezca que no hay salida. Él está obrando en lo invisible para manifestarlo en lo visible. Tu trabajo es confiar, obedecer, persistir, creer. Su trabajo es cumplir la promesa. Ahora, quiero que cierres los ojos por un momento. Quiero que te veas a ti mismo dentro de 10 años. ¿Qué ves? ¿Ves a tus hijos sirviendo a Dios con pasión? ¿O los ves alejados, perdidos, sin rumbo? La diferencia entre esas dos visiones empieza con las decisiones que tomes hoy. Empieza con el compromiso que hagas en este momento. Empieza con la transformación que permitas que Dios haga en ti ahora mismo. Dios te está llamando a ser el líder espiritual que tu familia necesita. No el perfecto, sino el genuino. No el que tiene todas las respuestas, sino el que busca a aquel que sí las tiene. No el que nunca falla, sino el que cuando falla se levanta en el poder de Dios. Ese es el líder que Dios puede usar. Ese es el padre, esa es la madre que Dios está buscando. Alguien dispuesto a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y cuando tomes esa decisión, cuando realmente la vivas, algo sobrenatural va a suceder. Tus hijos no van a necesitar ser obligados, van a ser atraídos, van a ver en ti algo que no pueden explicar, algo que despierta hambre en sus corazones, algo que los hace querer conocer a ese Dios que te transformó. Y un día ellos mismos van a tomar esa decisión, no porque tú los forzaste, sino porque la presencia de Dios en tu vida fue tan real, tan poderosa, tan transformadora, que ellos van a querer experimentarla por sí mismos. Y entonces vas a entender lo que significa el versículo de Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque no estás instruyendo con palabras vacías, estás instruyendo con vida real. No estás enseñando religión muerta, estás transmitiendo fe viva. No estás imponiendo tradiciones humanas, estás revelando el Dios verdadero. Así que hoy, en este momento, te invito a que hagas un compromiso con Dios. No un compromiso superficial, no una promesa vacía, un compromiso de corazón, un compromiso de vida, un compromiso de transformación. Levántate en tu interior y declara, Señor, yo quiero ser el ejemplo que mi familia necesita. Transfórmame, úsame, hazme un instrumento de tu gloria en mi hogar. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu poder. Que mis hijos vean en mí no religión muerta, sino fe viva.
Que mi casa sea un lugar donde tu presencia habita, donde tu nombre es exaltado, donde tu voluntad se cumple. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ahora, guarda silencio. Deja que esta palabra penetre hasta lo más profundo de tu ser. Deja que el Espíritu Santo te ministre, te corrija, te restaure, te fortalezca. No te apresures a seguir con tu día como si nada hubiera pasado, porque algo pasó aquí. Dios te habló. Y cuando Dios habla, lo único correcto es obedecer. Así que toma la decisión, da el paso y observa cómo Dios transforma tu familia de manera sobrenatural, porque Él es fiel, Él es poderoso y Él cumple lo que promete. Tu responsabilidad es vivir en obediencia, su responsabilidad es cumplir la promesa. No lo dudes, no lo cuestiones, solo obedece y prepárate para ver la gloria de Dios manifestarse en tu hogar como nunca antes. En el nombre de Jesús, amén.